Hola, bienvenidos a Oboe Academy, soy Juan Mary Ruiz. Hace poco me habéis preguntado, y no es la primera vez que lo hacéis, cómo se debe montar el oboe y si tengo algún truco para hacerlo de la forma correcta. Sí, os voy a comentar cómo se monta el oboe, pero más que trucos para hacerlo de la forma correcta, es haceros ver cuáles son las formas incorrectas, las que pueden ser un poco peligrosas y pueden causar que tengamos que hacer alguna visita al luthier. Para empezar, los corchos que unen las distintas partes del oboe, va a ser mejor que me ponga las gafas. Los corchos que unen las dos partes del oboe tienen que estar bien lubricados. Podéis encontrar en el comercio grasas de distintos tipos que vienen en bote, vienen en barra. Simplemente le dais al corcho y lo expandís con los dedos de forma que al ensamblar las dos partes el movimiento sea suave. ¿Veis? Esto es lo ideal. Lo que he hecho es simplemente recto hasta que encajan las dos llaves. Ahí mejor. Pero ya veis que también me ha costado un poco hacerlo exactamente recto. Lo que podemos hacer es un pequeño giro muy leve hasta que estamos en el punto, pero ya veis que no están las llaves alineadas. Aquí lo que puedo hacer es presionar la llave del si bemol grave aquí, de forma que se levanta el eje y lo puedo hacer coincidir. ¿Ya veis? Para evitar el riesgo de que si lo tengo así de lado y al girar, que se tropiecen las dos llaves y una de ellas se doble. Primera visita al luthier. Repito, si cuesta hacer directamente, que suele costar, podemos hacer un poco girado y haciendo un mínimo movimiento de vaivén. Dejamos ahí, presionamos la llave del si bemol. Esto sobre todo con alumnos pequeños, para que tengan ese cuidado. Y ya veis, ahí se han ensamblado los dos ejes. Lo mismo con la parte superior. Podemos directamente, ya veis, lo tengo bien lubricado, ha entrado a la primera. Que estuviera un poco más duro, igual que antes, pero aquí con mucho más cuidado, porque tenemos muchas más llaves que pueden tropezar una con la otra. Puedo girar muy levemente y aquí ya lo ensamblo, que de un lado está bien y del otro está. Si os fijáis, aquí y aquí está bien. ¿Qué ocurre sobre todo con los instrumentos de estudiantes? Que más de una vez, al hacerlo sin demasiado cuidado, haciendo demasiada fuerza, una de estas llaves se puede doblar y veríamos que en un lado encaja y en el otro ya no. Por eso, bien lubricado, si es necesario un giro mínimo y al final el giro final para que enganche. Giro mínimo. Si hacemos mucho giro, ¿veis? Por ejemplo, esta llave va a empezar a tropezar con esta, la podemos doblar. Si giro demasiado para el otro lado, esta otra, que algunos llaman la serpiente por la forma que tiene, tenéis un vídeo por ahí sobre su función. Si giro demasiado, estoy tropezándome con este eje y la puedo doblar también. Si necesitáis girar al ensamblar el oboe, mínimo el movimiento y cuidando de que ninguna llave se choque. Ahí no está enderezado, ahí lo enderezo y está bien por los dos lados. Bien, hasta aquí cómo hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? No os he dicho, pero seguramente os habréis fijado. La posición de las manos, una hacia arriba y otra hacia abajo. De esta manera puedo hacer ese mínimo giro que os he dicho, pero sobre todo disperso la fuerza que hago sobre el oboe. Si las dos llaves, las dos manos, mirasen hacia el mismo lado, estoy haciendo un movimiento angular. Cuando queréis romper un palo, ¿qué hacéis? Agarréis así y forzáis, y no queremos romper el oboe, ¿verdad? No os lo digo de bromas. Hace muchos años un alumno me trajo un oboe que lo había partido montándolo de la forma incorrecta. Montándolo así, se le venció y se le rajó todo esto. Nunca las llaves, las manos, vuelvo a decir, las manos en el mismo sentido y tampoco en el otro. Estaríamos haciendo el movimiento angular contrario, lo mismo. Aquí haríamos un eje que podríamos astillar el oboe, lo podríamos partir. Ya os digo, experiencia propia, yo lo vi. Siempre las dos manos en sentido distinto. Más cosas que no debemos hacer. Si está un poco duro, apretar hacia uno así con todas las fuerzas. Apoyar en el cuerpo y ¿qué ocurre? Que si esto se me resbala, el oboe se cae al suelo. También lo mismo, si hago un movimiento no del todo recto, puedo tener problemas con la madera. Mejor, una mano hacia abajo, la otra hacia arriba y cuando es necesario, un pequeño movimiento de giro. Y como truco final,
Sobre todo cuando tenemos una caña nueva, el corcho está un poco hinchado, o cuando usamos dos oboes distintos, no siempre la cazoleta donde se ensancha donde entra la caña tiene la misma anchura. A veces cuesta un poco meter, pero sobre todo cuesta sacar. Y muchas veces los alumnos, profe, sácame la caña. No hay mucho truco, pero sí que hay que conocerlo. Generalmente no hacen fuerza sobre la caña, con lo que no tienen tracción para sacarla. Parece que están tirando, pero tiran de todo. Luego, estos dos dedos deben presionar bien sobre, digamos, donde termina el corcho del tudel. Si queréis, apoyaros con este tercer dedo también, hacer una especie de palanquilla aquí, y ahí sacamos. Pero es importante que la fuerza sea así en horizontal contra la caña, con la que tenemos bien sujeta, tenemos fricción y sacamos. Que está muy dura, igual que antes. Giramos un poquito y así sale. Seguimos la semana que viene.